Muy buenos días chicos, el día de hoy vamos a continuar con la sesión número 15 del bloque 1 del taller de ofimática. Recuerden tener su cuaderno a la mano para ir escribiendo la información necesaria referente a la sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a analizar un poco más a fondo lo que les encargué de tarea en la sesión anterior, que fueron algunas preguntas relacionadas a la Big Data. En esta ocasión vamos a ver un pequeño video que nos va a explicar más sobre este concepto. Atentos a la información. Navegar por la web, dar un like en Facebook, enviar un vídeo, hacer una transacción bancaria. Hoy en día la capacidad de generar datos es tal que un smartphone tiene más capacidad de procesamiento que la NASA cuando el ser humano llegó a la Luna. Y esto solo a nivel de usuario. Por otro lado, el auge del Internet de las cosas está provocando que cada vez más dispositivos estén constantemente enviando datos desde sus sensores, estimándose que para 2020 puede haber más de 200.000 millones de objetos conectados. El término Big Data hace referencia a cantidades de datos con tal nivel de volumen y complejidad que no pueden ser tratados por el software convencional. Desde sus comienzos, las características del Big Data se han definido en torno a las denominadas 3 Vs: el volumen de los datos, la velocidad con la que estos se reciben, procesan y se toman decisiones a partir de ellos, y la variedad de fuentes de los que provienen los datos. Actualmente, el número de Vs se ha ido incrementando, con nuevos conceptos como la veracidad, que implica extraer los datos de alta calidad y dejar de lado los que poseen una mayor imprevisibilidad, y el valor, la importancia de sacar a la luz los datos relevantes para cada uso concreto y poder rentabilizarlos. A diferencia de los sistemas convencionales que usaban fuentes de datos estructuradas, como las bases de datos con un formato preparado para ser procesados, el Big Data obtiene los datos de diversas fuentes, incluyendo tanto datos estructurados como no estructurados. Estos datos se procesan, se les da formato y se almacenan, pero en lugar de cargarse en una sola fuente, lo hacen de manera distribuida. De este modo, datos de gran tamaño pueden ser divididos y distribuidos entre varios procesadores. Al estar estructurados, la búsqueda y análisis de los datos se hace a una mayor velocidad. Para abordar el análisis de todos estos datos, el Big Data utiliza la lógica en base a algoritmos y puede emplear diferentes ramas de la inteligencia artificial, así como modelos predictivos y prescriptivos. Finalmente, se extrae el valor de los datos analizados en forma de patrones de comportamiento, predicciones de compra o identificación de nuevas oportunidades de negocio, entre muchas otras. La capacidad de analizar datos al ritmo que se producen ha convertido el Big Data en un medio imprescindible para gobiernos y empresas, y sus beneficios ya se están aplicando en múltiples sectores, como por ejemplo, la optimización en la gestión del tráfico en las ciudades al conocerse los comportamientos más habituales de los conductores. El marketing y las ventas, al poder predecir de antemano cuáles son los gustos y necesidades de los consumidores y cómo van evolucionando. En política, al dar a conocer las preocupaciones de los ciudadanos e intentar predecir el impacto en la opinión pública de las decisiones políticas. O en ciencia y salud, permitiendo avances como decodificar cadenas de ADN en cuestión de minutos. La era del Big Data y de la inteligencia artificial no ha hecho más que empezar y nos ofrece un mundo de posibilidades aún por explorar. Muy bien, como analizamos en este video, hemos escuchado lo que es el concepto de Big Data. Así que, si es necesario, pueden retomar la información de este video para poder generar algún concepto más sobre lo que les encargué en la actividad pasada. Las tecnologías modernas como Big Data, que es el concepto que hemos estado generando y analizando, han modificado la perspectiva de la planeación de muchas empresas. ¿Para qué? Para facilitar y agilizar el trabajo de estas. Sin embargo, los entornos tecnológicos más modernos no son siempre los más adecuados para cualquier tarea. Esta información también la vamos a escribir, así que vayan escribiéndola mientras que explico cada uno de estos párrafos. Por eso debemos tomar en cuenta dentro de una planeación el constante avance de las tecnologías y su adaptación. Todos los días surgen nuevas tecnologías y estas pues hay que adaptarlas a lo que las necesidades de nuestra empresa o negocio requiera. Hoy en día
cualquier negocio que exista en nuestra colonia puede ser ubicable a través de Google Maps. Esto pues es una tecnología muy valiosa que podríamos utilizar incluso para poder hacer visible la tiendita de nuestros padres o de un familiar cercano, incluso algún puesto de comida o alguna situación que permita que así ubiquen más rápido nuestro local o negocio. De esta forma, estas tecnologías se pueden aplicar todos los días y así generar mejores ventas y aprovechar la información. Como analizamos en el video anterior, la Big Data es información que es valiosa para las empresas más grandes y así ellas puedan manipular de una manera o de otra los datos y generar mejores servicios a nosotros como clientes. Recuerden que hay que escribir estos dos párrafos. Si es necesario poner pausa, háganlo en este momento. Es normal que las tecnologías modernas y las más antiguas coincidan en el tiempo y las viejas sobrevivan de alguna manera. Por ejemplo, en ocasiones preferimos escribir en un cuaderno en vez de hacerlo en una computadora. Muchas de las actividades que les he encargado hasta el día de hoy han sido en su cuaderno. Para muchos es mucho mejor hacerlo de esta manera porque se evitan problemas con el hecho de trabajar con una computadora. De igual manera, conozco que todos tal vez no tenemos la opción de manejar una computadora, pero tal vez sí un celular. Pero pues cada quien toma esta decisión de trabajar en uno o en otro dispositivo. De esta forma observamos que el escribir en un cuaderno ha sobrevivido hasta el día de hoy, que es una tecnología muy antigua pero que sigue siendo útil, versus la opción de escribir en una computadora que, aunque tiene sus detalles, pues sí agiliza mucho más el trabajo al momento de realizarlo en ella. De esta manera, la tecnología moderna, como escribir en una computadora, sobrevive, y también la de escribir en un cuaderno. Cuando llegó la televisión hace muchas décadas, mucha gente creía que la radio desaparecería, y no fue así. En su lugar, sufrió una adaptación y cambió para satisfacer nuevas necesidades. Y los dos medios conviven y se enriquecen uno a otro. Yo creo que todavía hoy en día escuchamos la radio, donde hay programas de noticias o de música que podemos escuchar sin necesidad de estar decidiendo qué escuchar. Y hay una programación y solamente nos sentamos a escuchar lo que ésta tiene programada. Asimismo, la televisión, hasta el día de hoy incluso se podría decir que tiene una competencia muy grande con lo que es YouTube, pero las dos sobreviven hasta el día de hoy. Asimismo, en la antigüedad, cuando surgió la televisión versus la radio, pues muchos pensaban que esta radio iba a desaparecer, pero no, hasta el día de hoy sigue existiendo. Esta información solamente la estamos analizando, no hay que escribir ni hacer ningún dibujo en esta ocasión. Lo que sí realizaremos será lo siguiente. Vamos a hacer esta tabla y a contestar la información que se nos solicita. La primera columna habla sobre los servicios, como comprar boletos de un autobús, registrar los productos comestibles, es decir, la lista de compras, pagar los salarios a empleados, el registro de llamadas telefónicas y el pago de servicios de energía eléctrica. Vamos a analizar cómo es la técnica o cómo era la técnica tradicional. Hablen con sus familiares, con sus abuelos o con sus familiares de mayor edad, también sus padres, para que ellos les hablen y les expliquen cómo se generaba esta técnica tradicional en cada uno de estos servicios. Por ejemplo, antes, para comprar un boleto de autobús, la única opción era ir a la sucursal donde existía la opción de comprar este boleto. Hoy en día existe una técnica moderna, incluso hay varias. Ustedes elijan alguna, tal vez puede ser vía telefónica, ir a un OXXO en ocasiones, o incluso por internet. De esta manera van a hacer lo mismo con el registro de productos comestibles, que es la típica lista de compras, como se realizaba antes cuando mandaban. Incluso cuando ustedes los envían a hacer compras, ¿lo hacen en un papel todavía? ¿O qué técnica moderna utilizan? Tal vez algunos incluso hasta una nota de voz. No lo sé. Ustedes pongan un ejemplo en esta opción de técnica moderna.
porque todos sabemos que la tradicional pues era hacerlo en un pequeño papel. Asimismo, los demás, pago de salarios a empleados, registro de llamadas telefónicas y pago de servicio de energía eléctrica. Hablen con sus familiares y analicen la información o investiguen en internet para así determinar las técnicas tradicionales y las modernas y compararlas en esta tabla. Si es necesario poner pausa, háganlo en este momento para escribir la información y así continuar en esta sesión. Muy bien, chicos, como han observado, hoy estuvimos analizando un poco más a fondo el concepto de Big Data, cómo ésta influye en las organizaciones o empresas para mejorar los productos y servicios que nos ofrecen, cómo han cambiado algunas técnicas o tecnologías, como desde escribir en un cuaderno hasta usar la computadora, la televisión versus la radio, y cómo vamos a realizar la actividad que les acabo de solicitar, que es distinguir cómo han sido cambiando o evolucionando las técnicas tradicionales versus las técnicas modernas de diferentes servicios. Recuerden platicar con sus familiares para obtener la información. Cualquier duda sobre lo que hemos analizado durante la sesión del día de hoy, estoy disponible para apoyarles en el resto del tiempo que queda en esta sesión. De igual manera, no olviden mandar sus evidencias de las actividades de esta sesión por mensaje de Facebook o mensaje directo de WhatsApp. Por mi parte sería todo. Les deseo que tengan un excelente día.